Oh, no me quiero, les quiero ver, no sé si tienen el poder de observación, pero ven atrás. Sí, en la luz. ¿Que tiene persiana? Tiene persiana ahora, dejó la sábana. Sí. Sí, Ah, era una sábana. yo tenía una sábana así, y todo el mundo dice, pero tenía una ¿Cómo se nota, sábana. profe, que ya tiene el 10%? Sí, el otro día andábamos con la PAME y con la PAME teníamos la frase, vamos a chinear. Así que fuimos a chinear. Y, y encontré estas persianas y dije, está barata, me la llevo. 2 metros de persiana, entonces me dijo, ya yo te llevo para la casa. Gracias, tía Pame. Pero antes vamos a tu Profe, casa a almorzar. en todo caso, chinear hoy en día es re caro si los chinos subieron todos los precios. Sí, si hay cosas que son interesantes que yo las veo y voy comprando de a poquito, pero antes era bonito. Pero ¿sabes qué? Mira, qué interesante. Mi hijo viene acá y va al centro donde estaba antes la Elegante y me dice, oh, ojalá en Santiago hubiera un edificio así de chinos. Sí. Acá hay tantos chinos. Sí, es divertido. Yo he encontrado muy buenas croqueras, sobre todo para plumones. Entonces, en eso, cada vez que yo bajo al centro, como dicen amigos al downtown, me traigo una croquera. Porque nunca son suficientes. Siempre es necesario otra croquera. Y también Sí, yo profe, a mí recuerdo ya se que me a está los acabando la chinos... mía. Pero Sí, ahí te compras a una. Yo siempre compro alternativas. O sea, hacer, por ejemplo, tengo una negra. Cholita le dirían ahora. Entonces, solamente de hojas negras. Está divertida para poder trabajar con... acá está. Eh, con lápices blancos. Qué hermosa, profe. muy bonita. Yo nunca tenía una negra, no más que... En Mario Bros, pero en la nave donde estaban los huevos de Alien. Oh, este sí está bastante original. No me lo pasé. A veces me coloco introspectivo. Un viaje al sur. Sí, una vuelta, no sé, por el río San Juan, a 60 kilómetros de Punta Arenas. O Oh, me gusta jugar la leche. con distintos formatos. Entonces, me encantó esta croquera cuando la vi. ¿Y dónde la vio, profe? En un local, estaba en Santiago, pero si quieres, voy a viajar para la fiesta. Si encuentro, te traigo una. ¡Ah! ¡Qué detalle! Sí, pues. Eh, yo siempre Porque les he parece que acá no hablado. se encuentran tan fáciles esas croqueras. Por lo menos yo no he visto de tan... Con suerte he visto unas que tenían unas tapas reciclables y era. y agradece. Oye, les quería mostrar algo, porque como me puse a ordenar, yo siempre les hablo de lo que es hacer una bitácora. Que la bitácora es de por sí, es un elemento que registra etapas de un viaje, etapas de un proceso. Si vieron alguna vez Star Trek, siempre aparece el Capitán Kirk hablando de bitácora del viaje, hablan de la fecha estelar y qué es lo que ha pasado en ese momento. Entonces, una bitácora viene siendo un registro. Y tenía un amigo cuando éramos niños y él no tenía cuadernos, él solamente trabajaba con archivadores, entonces compraba hojas que venían perforadas y él escribía todo y después lo hacía ordenando en sus archivadores, súper metódico. Eh,
yo les he dicho que una buena alternativa es trabajar con hojas de tamaño carta y después las pueden anillar, o se compran una croquera y van anotando, y así sucesivamente. Eh, en su momento me tocó, eh, me tocó salir y me compré este librito, esta croquera pequeña, entonces la comencé a personalizar con una rosa a los vientos porque me iba. Y, y si se dan cuenta, está indicado el norte, pero está indicado el sur y el sur. Así de sureño. Y para mí este viaje era la Cruz del Sur y era salir de un lugar para ir a otro. Entonces preparé mi croquera y obviamente comencé a anotar por fechas lo que yo iba viendo, desde el avión, lo que viene al aeropuerto. Observó bastante. De ir viendo, tratando de llevar un registro diario de cosas que me llamaban la atención. Eh, Me llamaron mucho la atención los peinados que usaba la gente, que era tan normal para ellos y lo es. eh, una construcción de madera que tiene cientos de años, un músico callejero. Entonces, eh, uno va diagramando los elementos y va colocándole fechas, qué es lo que pasó ese día. Y además sirve como para poder tener, en este caso, el ticket del bus, ¿ya? De Seedorf a Bern, y costaba 9,80 francos suizos. El franco suizo está equivalente al dólar. Imagínate lo que te sale un pasaje de micro para ir como de aquí a Coquimbo. Era carísimo. Entonces, uno descubre que las cosas están y me llama la atención, por ejemplo, esta puerta en el día viernes 26, en la estación de trenes de Baden, hay una puerta en el cerro, es un tanto Prat, ¿a dónde lleva? Prat por Hugo Pratt, ya. Y era verdad, o sea, tú vas en el metro, en el tren, y está todo el cerro, y entre medio una puerta. Entonces, una puerta en un cerro. Nosotros también tenemos puerta en el cerro. Cuando uno va llegando a Piscoel, que a mano derecha, hay unas puertas antiguas con donde había personas que vendían libros. Entonces, son las cosas que uno debe, en serio, no es que quiera, sino que debe, como diseñador, estar despierto para que no se te pasen de largo. Así que fue entretenido poder encontrar estas cosas guardadas en cajas. Oh, mira. Y esas observaciones las hizo hace mucho tiempo, profe. Sí, esto es del año 2000, Chuta. 2000 o 2002. Déjame ver el ticket de cuánto es. Se ve súper bien conservado, profe. Sí, sí, es del año 2002. Que tengo. Ahí, por lo menos por acá es difícil que encuentre algo más allá del 2012. Sí, no, allá está. Bueno, si tú ves el centro de la ciudad, el Mate, eh, son construcciones que tienen más de 600 años y están, pero espectacular.
Hoy ya tenemos harta gente, digo yo, y estamos en condiciones de comenzar nuevamente nuestra clase, siendo hoy día miércoles 1 de septiembre, donde comienzan nuestras fiestas patrias, pseudo fiestas patrias, ya, No se donde, pasó agosto. gracias, sí, ¿Verdad? Se hace pasó agosto, agosto. ya somos muchos, voy a buscar el certificado. Hoy a propósito, les comenté hace tiempo está la peregrinación a Santiago de Compostela, y cuando uno hace la peregrinación, donde hay etapas y tú vas pasando y las tienes que cumplir, y llegas a Compostela y tienes que llegar a la catedral, al lado de la catedral, en la sacristía, tú te presentas y te entregan un certificado impreso, te piden tu nombre y te entregan el certificado en latín en donde aparece tu nombre y apellido y te dicen que efectivamente tú hiciste el recorrido a pie para llegar a Santiago. Lo encuentro tan bonito y acá tenemos varias cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, hay mucha gente que sube caminando a Andacollo, por ejemplo. Y la iglesia podría tener también, ahí le dando un certificado que, que da cuenta de que esta persona en su acto de fe caminó y subió el cerro en todas esas estaciones que genera. En fin, hay tantas cosas que podríamos Igual tomar podría ser. prestadas o transformarlas a nuestra realidad. De hecho, es una fiesta religiosa católica, la tomamos prestada, sí. Los Reyes Magos no pasaron por Casi todas las Chimbarongo. fiestas son católicas en el país. Claro. eh, Celebramos cada cosa, pero en fin. Ya estamos acá, como bien dijo Francisca, pasé agosto. Sí, me cuidé, pero no les digo cuánto. Pero ya estamos acá. Y hoy día tenemos dos cosas que hacer, fundamentales. Una, obviamente, ver el avance de los trabajos. Y dos, yo les había pedido que ustedes estuvieran analizando y hoy día viésemos la pauta de evaluación. ¿Qué consideran ustedes que debería ser evaluado en este proyecto? Ya tuvimos un semestre, en el semestre ya vieron cuáles eran las cosas importantes dentro de un proyecto y la forma de presentar como nosotros tenemos, en este caso, el proyecto. Es decir, ustedes el día de la entrega hacen entrega de su proyecto como obra final, pero además hacen entrega de una presentación. La presentación puede ser PowerPoint, puede ser Canvas, puede ser Prezi, pueden diagramarlo, no sé, en Illustrator, lo guardan como un PDF, en fin, el programa da lo mismo. ¿Por qué motivo hay que hacer esto? Porque cuando estamos en formato presencial, ustedes entregan el trabajo, está físicamente ahí, pero además, nosotros comúnmente en ese proceso les pedimos que nos hagan una presentación como grupo curso. No que aparece uno, entrega el trabajo y se va, no, sino que como curso organizan una presentación, una exposición que viene por nivel, por curso. Entonces, la gracia de esto, y en este caso tenemos a alguien acá presente, que es Benjamín, que les puede decir que cómo es. Cada grupo curso prepara una forma de presentación en donde está el trabajo y está o la croquera o la bitácora o una lámina con todos los antecedentes para llegar a ese producto final. Incluso una presentación digital que era cuando uno colocaba la diapositiva del PowerPoint y las iba exponiendo. Precisamente, y esa es la otra etapa que es también muy importante, en que nosotros comúnmente, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos 4 horas, las 2 primeras, las personas exponían muy rápida y brevemente, súper conciso, de qué trata su proyecto. ¿Y por qué conciso? Porque como mínimo habíamos estado 4 semanas en conjunto corrigiendo, o sea, sabíamos todo el proceso, pero había que exponerlo. Y como son cada taller, es decir, cada sala estaba exponiendo, además quedaba la libertad de que yo de primer año
Salía de la sala y me iba a ver los proyectos de tercero, cuarto, segundo, y me recorría todo e iba preguntando, tenía todo el derecho a preguntar qué pasa con ese proyecto y por qué está así. Y es un buen proceso de aprendizaje porque los coloca a ustedes como expositores, pero también como futuros clientes, por decirlo de alguna forma, en donde investigan qué está haciendo mi competencia, qué hace mi compañero de banco, pero qué hace mi compañero de sección y qué hacen mis compañeros que van en cursos superiores o inferiores. Entonces, el día de la presentación de los talleres es muy divertido porque estamos entre todos. Y además, queda abierto a la comunidad, en el sentido de que vienen de otras carreras. En su momento con Leonardo, tanto con el tercer año, hicimos varios proyectos que estaban fuera de la U, pero cuando los hacíamos dentro de la U, utilizábamos los espacios. Utilizamos el túnel que comunica con el Campus Bongar, con Domeico, y el tema era diseñar la gráfica de un tarot. Entonces cada persona tenía su diseño donde había sacado y tenía que explicarle a la gente. Entonces hubo que hacer un recorrido dentro del túnel, adornos. Fue bastante interesante porque el acto de estar presencial es súper fuerte porque no te puedes esconder. Tienes que estar ahí, para bien o para mal, tienes que estar ahí. Ahora bien, no podemos estar presenciales. Disculpa que haga así, pero mi vecina es súper esotérica, tiene un letrero afuera, lee el tarot, ¿cachai? Y todas esas cosas, pero escucha reggaetón. Entonces, como te alinean los chakras a punta de reggaetón, me cuesta entenderlo, ¿no? Me imagino, no sé, con el Potalá en el Tíbet y sale el Dalai Lama y dice, ya chicos, a perrear, vamos. ¡Tum! Y no, me cuesta cruzar ese tipo de información. Pero bueno, todo a la chilena, ¿ya? Tarot a la chilena, lecturas astrales a la chilena, espiritualidad a la chilena. En fin, volviendo después de es que salgo con la escopeta recortada, pero está en su casa. Ahora, bien lo dijo la Mafalda, mis derechos se acaban donde comienzan los derechos de otro. Entonces yo tengo derecho a escuchar mi música, pero no tengo por qué encajarle mi música a mis vecinos. Me acordé de un ¿Pero ella sueño. escucha alto o algo así? Sí, lo escucho yo al lado, tengo como la radio. Ustedes no lo escuchan, pero yo lo escucho, entonces tengo ahí y me entra el ritmo en el cuerpo y comienzo a mover, en fin, no puedo controlar mi sangre latina. Todos los que me conocen me mirarían así si nunca has bailado en su fucking vida. Pero bueno, volvamos al tema de la presentación. Nosotros estamos trabajando en forma remota. Me encantan esos términos, le buscan por todos los lados. No presencial. Entonces, ustedes me pueden presentar el resultado final, que de hecho lo van a hacer. Me van a decir, acá está el cómic, perfecto. Pero la memoria es frágil y como cada uno lleva su forma de registrar, la mejor forma de poder ir evaluando esto es que ustedes me entregan una presentación. Y en el formato que ustedes quieran, pero la presentación tiene que tener determinadas cosas. Y yo hasta el día de hoy soy extremadamente porfiado, pero para mí cualquier presentación, cualquier trabajo de investigación, cualquier propuesta de trabajo tiene que tener elementos que son básicos. Y uno de ellos que siempre se los pido es que ustedes tienen que tener conclusiones. La gran mayoría de las personas, cuando están en educación media, de la básica no voy a hablar, pero en la educación media, hacen presentaciones y siempre rematan de la misma forma. Al final colocan aplausos y los tienen hasta grabados.
y no sé por qué se aplaude, o no colocan algún tipo de conclusión. Es decir, ¿qué concluyo yo con este trabajo? ¿Qué aprendí yo con este trabajo? Y cuando uno les pide una conclusión, me hacen un resumen. Y yo no quiero un resumen, si ya lo leí. La conclusión en sí es ¿qué aprendí yo? No es tratar de explicarme, sino que en este trabajo aprendí qué y comienzo a explicar, voy haciendo desglose de información. Afortunadamente, ya lo hemos visto, lo vimos el semestre pasado, hay personas que tienen esa particularidad y son capaces de encontrar, pero justo el detalle y lo explican bien. Y ahí viene la segunda parte que para mí también es vital. Y es que cuando alguien explica, yo les tengo que cobrar el nivel. ¿En qué nivel ustedes están? Y ustedes en este momento están en un establecimiento de educación superior. No están en un club deportivo, no están en un club de pesca y caza, ni en un taller. Están en una universidad. Entonces están por el lugar más alto en el escalafón de la educación de un país, es la universidad. Y dentro de la universidad hay un nivel de ortografía, de redacción, de profundidad en la investigación y también, obviamente, tiene que haber un nivel de profundidad en las conclusiones de lo que ustedes han hecho. Entonces, son cosas que tienen que estar. Posiblemente, porque a mí me encanta, por ejemplo, no voy a decir el apellido, pero sí el nombre, le dicen Juanito, porque se llama Juan, obviamente. Y en el tercer año dice, ¿y por qué tengo que bocetear si ya boceteé en primer año? Digo, qué bien, eres una joya. Yo egresé hace más de 25 años, sigo trabajando en esto y hasta el día de hoy sigo boceteando. Y tú no, o sea, tú ya lo viste hace 2 años y no boceteas más. Y justo ese día pasamos una película, un documental de Abstract sobre Paula Scher, una de las grandes del diseño gráfico a nivel mundial. Y la Paula Scher viaja en taxi dentro de Nueva York cuando va a ver a un cliente y ella saca su croquera y va dibujando dentro del taxi. Entonces uno dice, oye, ella tiene para comprarse, si quiere, 50 computadores, puede tener gente que le dibuje, pero ella va croqueando y todo lo hace a manito y después lo pasa al computador. Entonces, es un nivel que hay que cobrar. Entonces, chicos, preguntas. No me había dado cuenta que tenía cuando puse así. Este es un dibujo de una niña que se llama Nayarli. Y los contras, muy interesante lo que hizo. Va a salir en el libro, así que ya lo van a ver. Oye, tenemos 2 alternativas. La primera, revisamos el avance de los trabajos que han estado respecto al cómic, o lo otro, entramos en tierra derecha inmediatamente y comenzamos a ver qué vamos a evaluar y por qué lo vamos a evaluar. Espero algún comentario aparte de ustedes, para no ser autoritario ni auto. Yo creo que igual sería mejor dejar en claro la pauta ¿Ya? y estar con los avances, porque después siento que se nos va a olvidar. Bueno, muy bien. Gracias, Jacqueline Amanda, por tu comentario. ¿Alguien está de acuerdo con Amanda? Como me encantan Sí, las estoy de pantallas acuerdo con negras. Amanda. Ya, No, sí, igual estoy de acuerdo con la Jackie. ¿Qué cambios se tienen? perfecto. Entonces, yo siempre le digo Amanda y todos le dicen Jackie. Debe ser que me gusta mucho tu segundo nombre más que Jacqueline. Pero, ¿qué quieres que te diga? Hay gente que le gusta más el segundo nombre que el primero. Sí. A mí me gustaba mi segundo nombre, pero nunca me acostumbré a que me lo dijeran. Acostumbrémonos entonces. No sé. Yo Yo me tengo el acostumbré. segundo nombre re extraño.
Ay, Benjamín Antoine Salinas Rojas. El segundo nombre es como el más me anotó un amigo. No tiene nada que ver con los otros. Sí, Antoine. Antoine, así sí. ¿Sí? Antoine, así no. Mira. T-H-U-A, pero Benjamín Salinas Rojas, todo nombre que te llaman, y Antoine. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacen? Pero está bien. Es como, siempre me parece curioso que estés ahí. Sí, vuelvo a insistir, ¿no? Debería haber una ley que permitiera que a los 14 años uno pudiese elegir el nombre que quiere. Comencemos entonces a ver nuestra pauta de evaluación. No se peleen, no se agolpen. ¿Qué creen ustedes que es la primera parte que debemos evaluar en cualquier tipo de proyecto? El trabajo, o sea, el proceso. La introducción. A ver, espérate, mientras estamos, porque yo hice una pauta, pero voy a imprimirla por mientras que estamos, así que si ven que se mueve todo alrededor mío, es que estoy caminando para encontrar la impresora. Ya. Nos va a hacer un tour por su casa, profe. ¿Cómo? Ah, un tour por la casa, no, si la casa es un chiste. Ya. Un unboxing. Tengo todo desordenado, lleno de herramientas por todas partes. Y tengo la impresora. Ya. ¿Qué es lo que es lo primero que hacemos cuando comenzamos un proceso de diseño? Vamos a ver un cliente, el cliente nos dice qué es lo que hay que hacer, que en la primera etapa nos puede pedir, o tenemos que partir de la nada. Entonces, frente a eso, entramos en la primera etapa, que es Reunión de antecedentes. bien, Antoine. Por eso le pongo eso, las cosas suenan horribles. No sé qué hace ese segundo nombre. Sí, pues, recopilación de antecedentes. Si yo no conozco el tema, desconozco total y absolutamente de qué está hablando la persona al frente. Y la verdad es que no tengo por qué saberlo. Ya, imagínate, me llama un ingeniero civil y necesita que veamos un producto que él necesita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a cualquier cliente, ¿y usted qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Entonces, tenemos, primer ítem, antecedentes. ¿Qué evaluaríamos de estos antecedentes del cómic? Lo que pasa ese día. La fuente de información. Ya. Fuentes. Porque una cosa es una fuente de información y la otra son fuentes. Ya. Se meten a Google y van a tener mínimo 4.000 páginas distintas o sitios distintos. Pero alguien me dice, sí, pero sabes que yo no tengo internet, pero fui a la biblioteca y vi libros. O tengo un condorito en la casa, alguien me dijo que tenía un condorito, o tengo un barrabases. Comencé a ver cómo estaba diagramado. Entonces, ya tenemos dos tipos de fuentes, análogas y digitales. Alguien dijo, esto yo lo hice en básica. Tenemos entonces la experiencia personal. Si te dan cuenta, entonces las fuentes... O la Yanina que le contó a su abuelita. Sí, pues, ¿cómo dijo que le decía? Enciclopedia con pata, le dijo a la abuelita. Que me encantó la forma cariñosa de tratarla. Y es verdad, hay gente que sabe mucho, y además es la abuelita, o sea, ¿cómo? Qué rico que te apoye tu abuelita. Vale, entonces, lo primero en los antecedentes es tener fuentes de información. ¿Qué hago con la información?
La ordeno. La ordena, ya. Ah. Y después de ordenarla, Resumen. ya. Resumo, selecciono. Eh, ¿Y qué opina la gran masa muda que todas las clases están de acuerdo, no? Oye, yo estoy usando Sí. la pauta de evaluación que usamos para el Principito. Es decir, que todos, a excepción de Benjamín y a excepción de Josefa, todos estuvieron en el semestre pasado. Y todos vieron esa pauta. Entonces, si están en el proceso de pasar el ramo, pero no aprender, bienvenido, no sé, pues, a la mediocridad nomás. Porque nuestra carrera está diseñada de tal forma de ir que un conocimiento se traslada durante todos los estamentos hasta salir, en donde los conocimientos se hacen propios, se aprenden, y dentro de una de las competencias aparece el autoaprendizaje. Entonces, es fuerte lo que estoy, y no sé si el otro ramo está pasando o no, pero se los digo, para mí es fuerte que en un taller de comunicación, No hay comunicación. sí, y que seamos siempre los mismos. Entonces, plantéense. Tenemos los antecedentes, tenemos fuentes de información, ya vimos que pueden ser digitales, análogos, pueden ser mixtos, obviamente. Está la experiencia personal. Y esta información yo la tengo que ordenar, la puedo resumir y selecciono lo que me sirve. No selecciono todo, imposible, nadie puede trabajar con toda la información. Entonces, a partir de todo ese desarrollo de información, yo me quedo con una porción de ella, la que me sirve para los objetivos que me estoy planteando. Entonces, ¿cuál es el siguiente proceso de toda esta información? ¿Qué descubro dentro de esta información? Muy bien, sigamos. ¿Saben cuál es el punto? Son para lo que me está pidiendo el cliente, ¿no? Ya, es que ahí tenemos dos cosas y uno es lo que te pide el cliente. Dos es qué realmente necesita el cliente, que son dos cosas que no necesariamente van de la mano. La gran mayoría de los clientes, vuelvo a insistir, piden porque alguien les dijo que lo necesitaban o ellos creen que lo necesitan. Y cuando tú entras en la conversación con tu cliente, comienzas a darte cuenta y comienzas a hacer preguntas y él comienza a darse cuenta que lo que está pidiendo puede cumplir lo que necesita, pero puede ser mejor lo que tú le estás ofreciendo. Mucha gente te dice, quiero un folleto. ¿Qué significa hacer un folleto? Nuevamente la información, colocarla adentro, diagramarla, cotizar una imprenta, mandarla a imprimir, que te llegue, que esté bien, hacer el visto bueno color, el control de calidad, entregar este folleto a cada persona, la persona lo mira, lo encuentra bonito y lo bota. Ustedes están estudiando diseño, entonces, pregunta, ¿cuántos folletos guardados tienen en su escritorio? Y eso que están estudiando, imagínate una persona que no estudia esto. ¿Tú crees que va a guardar un folleto? Es muy difícil que alguien guarde un folleto sin una razón real. Sí, yo los guardo porque cuando encuentro algo distinto, y lo otro que hago, por acá los tengo, colecciono etiquetas de ropa. Entonces cuando la gente que me conoce se compra algo, me regala la etiqueta.
Esto en etiqueta está impresa 4 y 0 colores, es decir, al otro lado no hay colores, ya, donde tiene los bordes redondeados o pespunteados, y además tiene una perforación. Esta es una etiqueta simple. Además, sobre ella tiene un recubrimiento de polimate, es decir, hay un plástico muy sutil que evita que se raye la pintura, pero como es mate, no tiene brillos en exceso. Y yo los colecciono porque son sistemas de impresión y me llaman poderosamente la atención. Entonces, cuando tú haces, yo lo he visto con clientes y hemos conversado, me dicen, no, quiero un folleto donde aparezca todo y toda la gente sepa lo que yo hago. Y digo, cuánto bonito. Pero te sale más a cuenta una carpeta institucional. Te va a salir prácticamente lo mismo. Y cuando un cliente te pida algo, tú metes la cotización, se lo entregas. Si ustedes revisan su casa, se van a dar cuenta de que hay un montón de carpetas que llevan años ahí. Las carpetas jamás se botan, porque la gente siempre guarda papeles. Y al llevar una carpeta en la mano, además estás haciendo publicidad por todos lados. Entonces una carpeta institucional tiene más fuerza que un folleto, que un Igual brochure. que los magnetos que se pegan en los refrigeradores. La gente no los bota, los pega. Claro, Ay, ¿cómo se llaman así? sí, y es interesante porque tú encuentras de todo. El refrigerador, antiguamente nadie colocaba nada, y ahora con los magnetos tienes horarios, recetas, las cuentas, lo que hay que pagar, como tu recordatorio. Y además, Profe, mande, en la feria, una señora nos dio un abrebotella ¿ya? que tenía su información. ¿Viste? Astuta la señora. Está entregando algo que tiene una utilidad. Los Y aparte, si magnetos te tienen la sientes, sabe utilidad de poder metodista. sujetar papeles todo el rato. Y es súper bueno, ¿ya? Y es re fácil hacer un magneto y tampoco es caro. Si en resumidas cuentas es una impresión que está pegada sobre una plancha magnética de muy baja adherencia, pero es magneto al fin y al cabo. De hecho, nosotros tenemos una vez cuando compramos sushi, nos mandaron un magneto del local de sushi también, pues. Y lo tenemos ahí pegado y tenemos el número anotado ya y todo, nunca lo uso, pero no lo botamos, pues. ¿No? Quedó ahí en el refri pegado. Sí, hay cosas, y dentro de eso está un poquito de lo que puede ser la publicidad. Yo soy enemigo de la publicidad, como se entiende en este país, ¿ya? Pero dentro de lo que es diseño, uno tiene que ir pensando más allá. Y ahí uno entra a pelear, en serio. A ver, en su momento en Artel diseñé obviamente la carpeta institucional y para hacerlo necesitaba fotografiar productos y la flota de vehículos. Entonces les digo, oye, necesito fotografiar, este fin de semana yo vengo, por favor, que estén las camionetas impecables. Y fui el día sábado, y afortunadamente no había contratado un fotógrafo, sino que fui yo con todo mi equipo, y las camionetas estaban, pero total y absolutamente embarradas, lleno de barros por todos lados. Entonces yo dije, bueno, saqué las fotos de las camionetas como estaban, que el patio estaba sucio, porque era la idea de sacarlo frente a la bodega, que era impresionante. Saqué la fotografía y se las mandé al gerente general. Le dije, mira, acá están las fotos de cómo va a ser la carpeta institucional. Y los productos que me habían enviado para fotografiarlo estaban con las etiquetas sucias, manchadas, rotas. Fotografié todo. Le dije, esto es lo que piensa la gente de tu empresa, de cómo deberíamos nosotros darnos a conocer a la gente. Quedó la embarrada. Que yo era mala clase, ¿cómo hacía eso? Y yo les mostraba el correo, yo les pedí las camionetas limpias. Ahí está la camioneta sucia. Pedí que estuviera el patio limpio, tampoco está limpio. Dentro de una toma fotográfica, cuando uno diseña, chicos,
contrata gente, contrata al fotógrafo. Fotógrafos que son profesionales, se dedican a fotografías publicitarias, y el fotógrafo además tiene un equipo de producción. El fotógrafo no llega con la escoba y se coloca a barrer, él tiene gente que le va a barrer y va a ordenar, pero también la empresa tiene que dedicarse y tener lo que se le ha solicitado en buena forma. Cómicamente, por decirlo de alguna forma, en un seminario que se hizo en Santiago sobre publicidad, salió un tipo y dijo: ustedes no me van a creer, pero nosotros somos los que llevamos la cuenta de la escuela militar. Nuestro cliente es la escuela militar. Entonces también estaban haciendo todo un folleto, y dice: yo llamé por teléfono y le digo a las 5 de la tarde, oye, mañana a primera hora necesito fotos. Y este tipo dice que a las 8 de la mañana había un camión parado afuera con un montón de pelados y cajas con fotos. Súper ordenadito. Me dijo: son los mejores clientes que he tenido, como son tan cuadraditos, cada vez que yo les pido algo, está todo ordenado. Pero la gran mayoría de los clientes no lo tienen. Entonces ustedes tienen que ir pensando en eso, que si alguna vez van a hacer algún diseño, tienen que ir contemplando dentro de eso que hay producción. Contratar a alguien que haga SEO. Contratar a alguien que te prepare los productos para no gastarte tú en eso, porque tú tienes cosas más importantes que hacer. Y para eso uno forma equipos de trabajo. Ya, volvamos al... Una vez que yo tengo los antecedentes, comienzo mi proceso de diseño. Proceso ya directo, que todo esto es proceso de diseño. Pero vamos a comenzar a diseñar. Entonces, lo primero que yo tengo que encontrar con toda la información que ya procesé, ya tengo la información, chicos, ya me leí la enciclopedia del cómic, el profe nos pasó unos PowerPoint de cómic, me metí a Google y puse cómic y comencé a ver películas vinculadas con cómic, y me dijo que el tema era el 12 de octubre, antes, durante o después. Entonces comienzo nuevamente a investigar. ¿Qué quiero contar? Y a partir de eso surge la primera etapa que comúnmente la gran mayoría de los diseñadores se la salta. Y es una palabra maravillosa que se llama concepto. ¿Qué concepto voy a trabajar? Y el concepto puede ser una palabra, puede ser un poema, puede ser, en total, el concepto es una idea que engloba todo. Y ustedes lo han dicho. Posiblemente falta enumerarlo. Pero el concepto primero debe surgir del proceso de investigación, del proceso de la recopilación de antecedentes. Si ustedes están hablando de deportes y de lo único que escriben y documentan es de fútbol, y llega el diseño y me aparece básquetbol, entonces le preguntan: mira, sí, de verdad estamos hablando de deporte, pero lo único que investigaste es fútbol. ¿Cómo llegaste al básquetbol? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llamaba la obra donde participa Hanamichi Sakuragi? Slam Dunk. Slam Dunk, precisamente. ¿Y qué es lo que es un Slam Dunk? Una clavada. La clavada, ese salto maravilloso y colocar la bola dentro del cesto, como lo hacía Jordan. ¿Y qué es lo que hacía Hanamichi cuando podía? Nunca pudo hacer el slam dunk en las primeras temporadas. Se pegaba con el tablero. Se pegaba al tablero, se pegaba a él, le pegaba a todos. Pero tenía una particularidad: era perseverante el hombre. Entonces, el concepto surge de los antecedentes del proceso de investigación. Ahora bien, el concepto, ¿quién lo tiene que entender? El público. Bien, el público, es decir, todos. No solamente el diseñador, porque hay muchos diseñadores que diseñan para diseñadores. Y son comúnmente gente que tiene un poder económico súper bueno, porque no necesitan llegar a final de mes. Tienen asegurada la vida. Entonces, hacen cosas lindas,
para sus amigos que tienen cosas lindas y siguen así. En un momento me tocó trabajar en una universidad en Santiago, no voy a decir qué nombre, y eran alrededor de 9 a 10 de los estudiantes, estaban a punto de egresar. Entonces les comienzo a preguntar, ¿y ustedes en qué van a trabajar? Y todos, absolutamente todos, tenían la empresa del papá. No, mi papá tiene una agencia de publicidad, el mío tiene una oficina de diseño, mi tío tiene un audiovisual. Entonces, yo no busco trabajo, ya tengo el trabajo. Cuando uno comienza a ver comúnmente las universidades privadas muy caras, la gente entra por saber un poquito más, pero ya tienen el trabajo. Y es más, aparte de tener el trabajo, viene la más importante, tienen al cliente. Tienen al cliente, tienen toda la familia para poder llevarle las cuentas. Entonces, cuando uno no tiene clientes, no tiene un sponsor llamado papá o tío que tiene la empresa, tiene que salir a buscar trabajo o a crearlo. Y para eso tienes que ser mejor que el que está ahí arriba. Es recontra simple. Bueno, suena simple, pero ser mejor que otra persona no está. No es difícil, Benjamín, es cosa de uno proponérselo. Es creerse el cuento, creerse lo que uno sabe hacer y profundizar. En publicidad se maneja mucho una sigla que es el FODA. Y cuando los publicistas comienzan a trabajar con un cliente, les llega una cosa que se llama el brief, que es todos los antecedentes de la empresa, que lo prepara o la empresa o lo prepara la empresa junto con un publicista que es nexo, con el ejecutivo de cuentas de la agencia. Y el FODA son las iniciales de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Entonces tú, como diseñador, también te puedes hacer un FODA. ¿Cuál es mi fortaleza? Es que analízate, pesca una hoja de papel y dice, ¿qué fortalezas tengo? ¿Ya? Dibujo bien. Tengo buena ortografía. Soy capaz de buscar información. Claro, soy capaz de meterme a internet y encontrar la información sin perderme. Soy empático. Yo donde vaya puedo conversar con la persona. ¿Ya? Oportunidad. ¿Qué oportunidades tengo? Bueno, con todo lo que yo sé, podría ir a ofrecerme a una imprenta. O si ahí veo que hay una imprenta y tiene un letrero, se necesita ayudante, y yo tengo tiempo, me ofrezco, le digo, yo vengo. Y vengo gratis si quiere, pero aprendo cómo funciona una imprenta. Entonces, cuando llegue el momento de trabajar con una imprenta, no me tienen que explicar porque yo ya estuve ahí. Claro, la experiencia. Debilidades. Soy extremadamente tímido. Debilidad. Tengo una espinilla en la frente y no me gusta que me vean. Otra debilidad. Jamás prendí la cámara, entonces tengo un pánico escénico a que me vean. Debilidad. Mira, acá hay una cosa súper puntual. Tengo una amiga que tiene una empresa en Santiago y ella es tartamuda. Entonces, cuando tú hablas con ella, como ya nos conocemos, hay una soltura. Pero las primeras veces que nos tocaba hablar, yo me colocaba al lado de ella y miraba para otro lado. Porque si yo la miraba fijo, tartamudeaba que no podía parar. Entonces, cuando ya éramos amigos y estábamos conversando, la comenzaba a mirar fijo, me llegaba mi palmazo, porque ella sabía que la estaba molestando. Entonces, su debilidad es su tartamudez, pero sabe lo que tiene y sabe cómo combatirlo. Entonces, ella cuando te habla comienza a mirar a otro lado y se explaya sin mirarte. Y tienes una muy buena empresa. Entonces, cuando uno sabe dónde es débil, lo tiene que reforzar. Y te haces indestructible.
Esa es la idea. Cicerón, uno de los más grandes en la historia, en la elocuencia, en el acto de hablar, era tartamudo. Pero él practicaba los discursos, se iba fuera de la ciudad y practicaba hablando a la pared, al campo, donde no lo vieran hasta que podía dominar. Hay un tremendo actor que es la voz de Darth Vader, y además es en Conan the Barbarian, es el enemigo, se llama Earl Jones, un negro gigante, gordo, y tiene una voz grave, es una de las voces más hermosas de televisión, y él también era tartamudo. La linda, la Yanina, me encanta la Yanina, siempre nos avisa que está tomando un tecito, pero siempre escucha, ¿ya? Me imagino, en serio, me imagino a la Yanina alrededor, no sé, de un fogón con la pava ahí, echándole matecito y comiendo y contando historias. ¿Ya? Y por último, chicos, tenemos dentro de un FODA, si yo ya sé cuáles son mis debilidades, las tengo que mejorar, obviamente. Mira, hay un personaje que me cae como patada en la guata, se llama Iván Zamorano, futbolista. Y él como persona no lo soporto, pero como profesional yo lo admiro. Es un tipo que trabajó, imagínate, salió de Cobresal, y mientras todos los futbolistas terminaban el entrenamiento, se iban, él seguía entrenando. Y entrenó algo que en Chile es muy raro, que es cabecear. Fíjate, cualquier partido de Chile contra Uruguay. Qué lindo. Chile contra Uruguay, siempre que los uruguayos vienen un centro, los comentaristas chilenos dicen, ¡oh, es centro! Porque ninguno de la defensa sabe cabecear. Los uruguayos viven cabeceando. Este tipo se preparó, aprendió a saltar por sobre el resto. Él encontró que tenía una debilidad, y no solamente él, sino que todos, y la potenció. Fue una de sus fortalezas. Transformó una debilidad en fortaleza. Y por último, chicos, nos encontramos dentro del FODA con la letra A, de amenazas. ¿Qué amenazas puedo tener? Dentro de mi grupo curso hay uno que es igual o mejor que yo. No va a faltar el que te diga que parezca accidente, ¿ya? Pero no. ¿Cómo yo puedo vencer? Ya a lo mejor no es necesario que yo lo venza. Puedo generar una alianza. Dice, flaco, tú vas bien, yo voy bien. Súper autorreferente. Cuando yo estaba estudiando se acercaron dos. Todavía me acuerdo, Mauricio Casas y el Pelado Parra, que eran buenos. Y se quedan mirando y me dice, tú, al igual que nosotros, lleváis todo limpio y eres bueno trabajando. Y dije, ya, y trabajemos, hagamos equipo. Y ya nunca hemos trabajado, nos pusimos a trabajar y nos llevamos re bien. Así que obviamente nuestro trabajo siempre era los mejores, porque trabajaba con los mejores. Ayer veían estas típicas cosas de Instagram, cuando uno va al baño a profundizar o a expresar su opinión del gobierno, se mete a Instagram y comienza a pasar el dedo, y salió un tipo y te decía que era un extracto de una película. Dice, dime quiénes son tus amigos y te diré cuál es tu futuro. Dice, si te juntas con drogadictos todo el día, ¿cuál crees que va a ser tu futuro? Si te juntas con perdedores todo el día, si andas con delincuentes todo el día, pero si te juntas con gente que estudia, que trabaja, que tiene principios, eso es lo que te espera adelante. Entonces, chicos, si tenemos claro cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades que me brinda la universidad, el mercado, mi familia, ya el Estado, cuáles son mis debilidades para poder, obviamente, mejorarlas y ver cuáles son las amenazas, automáticamente soy mejor
Y no es por ser mejor que el de al lado, sino ser yo, soy mejor. Entonces tengo mejores opciones. Es lo único que yo rescato de los publicistas. Y obviamente intento siempre aplicarlo dentro de mi proceso. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta el momento, como para los que llegaron tarde o se han perdido, o están tomando tecitos sobre un aguayo, estamos viendo la pauta de evaluación y hemos partido que el primer punto de cualquier evaluación de diseño parte con los antecedentes. Y dentro de los antecedentes tenemos las fuentes de información. Y dentro de la fuente de información, obviamente hay un abanico de posibilidades que lo podemos dividir en análogos, digitales y la experiencia. Cuando yo tengo esta información, estos antecedentes, lo tengo que ordenar, lo tengo que resumir, y de ahí yo selecciono qué es lo que me va a servir, porque no todo me va a servir. Entonces selecciono lo que necesito para, obviamente, lo que yo necesito como proyecto, qué necesita mi cliente, qué necesita la comunidad, o en este caso particular, qué está pidiendo este viejo pelado que me hace clase. ¿Ya? De ahí saltamos al concepto, y el concepto surge de este proceso de investigación. ¿Qué conceptos tenemos? Alguien me dijo, oh, voy a hacer el diario de Cristóbal Colón, pero así como casado con hijos. Es decir, tenemos un concepto de la parodia atemporal. Si mal no me equivoco, fue Ignacia que tiene el proceso de la adopción de una niña. Entonces, Vania, profe. ¿Vania fue? Ah, ya, se me confunden, disculpen. Sí, No se preocupe. ya. Entonces, ya hay una forma, pero eso se puede llevar a un concepto, que obviamente puede ser adopción, ok, puede ser un trasplantar, ya, una nueva vida, en fin. Ustedes van encontrando la palabra, la frase, el poema, una oración que enmarca desde la información que yo recolecté. El concepto, acabamos de decir que debe ser entendible para cualquier persona, lo dijo Benjamín. Todos lo tienen que entender. Si no lo entienden todos, o la gran mayoría, o el target al cual yo estoy yendo, claro. Los Simpsons hacen hartas parodias y ahí uno encuentra bastantes conceptos que nos pueden ayudar. El otro que es importante, el concepto es aplicable plenamente al proyecto solicitado. ¿Cómo así? Volvemos al tema de Slam Dunk, la clavada, que es una jugada típica de básquetbol, pero no cualquiera la hace. Primero requieres tener una estatura bastante promedio norteamericano, 1,80 m como mínimo. Y tener obviamente un buen rechazo que te permita llegar con tu mano al tablero. Pero yo no puedo hablar de fútbol, no sé, pues como los supercampeones con Oliver Atom, y que el capítulo se llama Slam Dunk. Porque en fútbol nadie juega con la mano excepto el arquero, y no hay un aro. Tenemos que buscar que el concepto surge de la información, pero además tiene que ser muy vinculado y relacionado con lo que yo estoy estudiando. Y a partir de tener estos tres elementos del concepto, tenemos antecedentes, conceptos, entramos a la famosa y nunca bien ponderada palabra que es el qué. ¿Qué voy a hacer? Y el qué se conoce, chicos, como objetivo. El objetivo es ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Ya. Con el objetivo ya terminamos la parte del concepto, ¿verdad?
Precisamente, pero no, el objetivo va aparte, el concepto ya lo terminamos. ¿Ya? Objetivo es otra cosa que surge con el concepto, o sea, ¿qué voy a hacer? Ya tengo un objetivo, ¿ya? Entonces alguien me dice, mi objetivo va a ser llegar a la luna. ¿Cómo llego a la luna? Entonces, y acá viene una cosa súper interesante, chicos. La gran mayoría de las personas confunden objetivos con fundamentos. Se parecen, pero no son lo mismo. Uno puede sufrir de amnesia, pero no de magnesia. ¿Ya? Epidemia compraba pastillas de amnesia cuando pifió el penal. Nada. Va a vivir toda la vida con eso. Obvio, te lo van a recordar toda la vida. De hecho, una vez conocí a Carlos Caselli en vivo y en directo, en persona. Y Carlos Caselli, cada vez que lo mira, todo el mundo le recuerda el penal. Perdiste el penal. Entonces, debe ser tan desagradable para una persona que te recuerden no por cientos de goles que hiciste, sino por el que no hiciste. Me cae bien ese señor. A pesar que es colocolino, me cae muy bien. Objetivo. Entonces, un objetivo es lo que yo quiero hacer. Y tengo que ser extremadamente claro. ¿Qué quiero hacer? Voy a hacer un cómic. Nada más. Entonces, cuando alguien me dice, no, mi objetivo es hacer un cómic que rescate esto y lo voy a hacer en papel y lo voy a dibujar. No, flaco, ya. El objetivo es hacer un cómic. Un cómic ambientado con la fecha. Pero cuando comienzas a explicar cómo lo vas a hacer, ya entraste a fundamentar. Y el fundamento responde al cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, objetivo, hay un objetivo principal, hacer un cómic. Objetivo secundario, el tema va a ser 1452. No, me equivoqué de fecha. 92. Ah, La canción, pues, profe. pero es que estoy tan contento que pasé agosto que de repente las neuronas todavía andan alborotadas adentro. Entonces los objetivos surgen, o el objetivo es claro en su enunciado, ¿qué voy a hacer? También es coherente con la información estudiada. Estuve estudiando qué es lo que pasaba en Guanahani, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasaba en aquella época? ¿Cómo llegaron? ¿En qué barco llegaron? No voy a colocar un motor fuera de borda y bajarte con un celular llamando a la reina, hola Isabel, sabes que acaba de llegar. ¿Ya? O, no sé, pues con ese viaje espacio-temporal, cuando le preguntas al presidente, ¿llegué antes o después que quemara la estación del metro? Llegaste antes. ¿Cómo? Es como esas monedas antiguas que te aparecen con la fecha, entonces no voy a mostrar ese detalle porque me van a patear. Ya, ok. El objetivo que tiene que ser claro, además de ser coherente con todo lo que han estado viendo. ¿Qué voy a hacer? Entonces alguien me puede decir, voy a hacer un cómic, pero lo voy a hacer digital. Perfecto, está claro. Pero si me dice, ¿sabes qué? No voy a hacer un cómic, voy a hacer una obra de teatro. Es bueno, súper. Pero no es lo que te están pidiendo. El objetivo es hacer un cómic. Y acá una cosa que es súper puntual, chicos. Tengo que haberse los dicho, se los vuelvo a decir. En este caso es una presentación, es un proyecto, más adelante se va a llamar tesina, tesis, en fin, lo que ustedes tengan que hacer. Pero siempre en una tesis, en un proyecto, hay objetivos. Y están cómo se desarrolla esta información. Y cuando uno termina de hacer esto,
y lo he visto en proyectos de título que son muy interesantes, están las conclusiones, que las conversamos al principio. Y las conclusiones, cuando uno lee una tesis, y se los doy como sugerencia, si alguna vez les toca revisar una tesis de cualquiera, no necesitan leerla completa. Lean los objetivos. Voy a hacer un vehículo familiar para transportar niños. El vehículo llevará lactantes. Después abajo te dice, va a ser, el vehículo será realizado con energía eléctrica. ¡Pum! Tenemos otro objetivo. Yo voy a las conclusiones y al final la conclusión te dice, todo salió bien, estuvo maravilloso, la gente estuvo feliz. Ya, pero ¿y qué pasó? En las conclusiones me debería decir, el vehículo funcionó. Los lactantes quedaron bien ubicados, el espacio, la ergonomía, la distribución, los lactantes cupieron dentro bien y están bien cuidados. Y además, como son lactantes, la amortiguación del vehículo permite de que no vayan saltando atrás como si fuera un rodeo. Y puede uno de los objetivos decir, como se vio en el desarrollo del trabajo, por X motivo no se pudo implementar la energía eléctrica en el motor y estamos trabajando con un motor híbrido. Pero si nada de eso aparece en las conclusiones, ¿para qué se fijó objetivos si no los cumplió? Y ni siquiera dice si los cumplió o no los cumplió. Entonces, cuando uno genera objetivos, los tiene que cumplir o, además, en el análisis final decir, no se pudo cumplir por tal y tales motivos. Queda abierto. Ames, cuando diseñó su silla, ganó un concurso, fue fabuloso lo que hizo, pero la tecnología de la época no podía construir la silla. Pero él la postuló, explicó todo cómo debía ser, y avanzado el tiempo, la tecnología sí llegó al alcance del diseño, y hasta el día de hoy la silla Ames se fabrica y se comercializa. El tipo fue un paso más adelante de lo que estaba en el medio en aquel momento. Entonces, chicos, objetivo responde a la palabra ¿qué? A la interrogación ¿qué? ¿Para qué? El cómo se hace son los fundamentos. ¿Ya? Entonces, en nuestro cómic, como objetivo es hacer un cómic. Objetivo secundario, obviamente vamos a tener que ver la bajada, cuál es la ambientación que va a tener esto. ¿Ya? Entonces, un objetivo tiene que ser claro en su enunciado. El objetivo es coherente con la información estudiada y obviamente el objetivo debe surgir de la información. No surge porque a mí toda la vida me gustaron las camelias y mi proyecto se va a llamar Todo Camelia. ¿Vale? Se aceptan comentarios, en serio, no sean tímidos. Sí, es que yo estoy anotando todo porque voy a tener que corregir muchas cosas después de esto. Bueno, para eso son las clases de taller, para ir viendo el avance e ir haciendo las correcciones. En este caso particular, como estamos haciendo un cómic, tenemos que llegar, obviamente, a lo que son bocetos e ilustraciones. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, esta parte. Sí, pero antes de llegar a eso, ¿qué deberíamos tener? El concepto, el objetivo. ¿Qué voy a dibujar? Objetivo secundario, fundamento y conclusión. Personajes. Claro, me fui al lado. Sí, pues, gracias por la acotación. Entonces, ya tenemos un objetivo que es hacer un cómic, pero ahora necesitamos tener una historia y dentro de la historia hay personajes. Comencemos entonces. Historia. Personajes. Escenarios. Diálogos.
¿Están de acuerdo, no? Sí. Sí, yo igual tengo el diálogo escrito antes que los personajes. Claro, es que uno los puede ir escribiendo, los personajes pueden ir apareciendo o desapareciendo. En, por favor, busquen, hay un documental sobre Quentin Tarantino y cómo él hace el proceso de crear un guión. Entonces, cuando hablamos de la historia viene siendo el guión. Entonces, Quentin Tarantino, les vuelvo a insistir, trabaja con Sharpies. También pueden ser Sharpay, ¿ya? Pero tienen más dinero, pues se puede comprar un Sharpie. Y trabaja con colores. Entonces, si tengo 3 personajes, como tú, Benjamín, que tienes 3 personajes, en vez de escribirle los nombres, el tipo usa plumones de distintos colores y los va intercalando y va escribiendo los diálogos. Y no es que sea lineal, sino que después escribe en otro lado, y después comienza a juntar los papeles y en función de eso. Pero él todo lo escribe a mano. Y como buen periodista, el que lo está entrevistando le dice, ¿ya computador? Y él también con un muy buen inglés de bajo fondo le dice lo que puede hacer con el computador. Que es mucho mejor trabajar a mano. Hay personas que desarrollan toda la historia en la cabeza. Tienen todos los diálogos, todo, y después comienzan a dibujar y comienzan a colocar toda la información. Entonces, no es malo. Entonces, tenemos que después del objetivo, tenemos la historia, tenemos los diálogos, escenarios, personajes. Y acá viene una cosa súper puntual que también lo hemos estado viendo, que siempre tiene que estar la coherencia. Puedo plantearlo, ya lo dijimos, antes, durante y después de la fecha que estamos analizando, que es el 12 de octubre. Si voy a hablar de personajes y mis personajes están en el medioevo, ¿qué ropa se usaba? Que tienen que ver obviamente con el personaje. ¿Cómo hablaban? Podemos tener una licencia poética de hablar con nuestro lenguaje y de vez en cuando, como lo hacen muchos autores, introduzco una palabra entre medio. Mira, haciendo un homenaje a Temo Lobos, más conocido en su familia como Temístocles Lobos, pero para todos los amigos era Temo. Temo Lobos siempre en sus escritos colocaba detalles lingüísticos, históricos, como con un asterisco. Sí, pero no recuerdo si los dejaba abajo de la pestaña o en otro lado. Claro, no, lo Siempre dejaba cuando- abajo como nota del autor. Ahí está. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Ubican lo que es un tuareg? Tuareg. 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 Hay una galletita que la vende, se llama tuareg. Ah, las Pero, Tuareg. sí, ¿Cómo eso? como No, eso, ni idea. ya. ¿Han visto una película del desierto donde aparecen estos señores totalmente envueltos en telas arriba de un camello cabalgando? Y la gente en las películas dice, ¡Ah! ¡Mira los tuareg! Y para nosotros el plural es tuaregs, con S, ¿verdad? Sí, debería ser. Y ya sé por la duda, podría ser. Bueno, tuareg es el plural. Entonces ya no puede ser tuaregs. Porque sería el plural del plural. Entonces, Claro, no existe un plural del plural. Ya tampoco son los tuaregses, porque tuareg en sí es el plural. Y el singular nadie lo usa, que es targuí. pero si comparamos Tuaregs con Targuí, es como. Eh, ¡Vienen los Targuí! no, vienen los tuareg, porque Ah, sí, tuareg es plural. viene esta de verdad, que estamos ¿Te das hablando cuenta? del singular, no en plural. Me fui para el lado. Entonces, como me encanta leer cómics y me gusta leer
de todo. En resumidas cuentas, ese tipo de cosas me quedan en la cabeza y en el día que lo averigüé dije, oh, demonios, toda la vida hablé mal. ¿Y sabes quién en un momento dado de mi, iba a decir una palabrota, de mi vida, me tocó diagramar un periódico que se llama el Diario Noreste y el corrector de estilo era el hijo de Maturana. Entonces el tipo venía de la playa y me dio risa porque llegó como a las 10 de la noche con chalas, pantalón corto y dice, ok, páseme los textos para corregir. Y dentro del periódico estaba Banque y el tipo dice, oye, pero me estáis tarjando todo. Y él lo queda mirando y dice, me hicieron venir de la playa para hacer correcciones. Si no están de acuerdo en que las haga, dígame y me voy. No, perfecto. Y el tipo agarró el plumón, y atarjando, y de repente salió justo esta palabra. Entonces dice, oye, acá dice Los Tuareg. Y yo le digo, Targui. Me dice, qué bien uno que sabe. Y a mí me tenían para diagramar el diario, no para hacer las correcciones de estilo. Pero con el flaco, que no era tan flaco, tuvimos esa llegada, conversamos harto, después me dijo, ¿tú lees mucho? No tanto como ustedes, ustedes son poetas y escritores y leen mucho más que yo. Pero hay cosas raras que leo y me quedan estas cosas. Me dijo, perfecto. Ese día, créeme, dormí con una sonrisa oreja a oreja, porque me anoté un poroto gigante. No sé, pero ¿en qué contexto está la palabra? Eh, ¿Como la palabra real o como la comida? no, como persona, Ah, ¿ya? entonces sí estaban. Sí, no, como comida no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, chicos, ya sabemos que la historia la tenemos que dividir en personajes, escenarios y diálogos. Alguien me puede decir, mi historia es muda. Y hay montones de historias que están dibujadas, que son cómics, son mudos. Pero ¿cómo se logra comunicar una situación sin palabras con una gestualidad exacerbada? ¿Qué es lo que hace un mimo? Mímicas. Gracias. Claro, mímica expresa a través del movimiento de su cuerpo, no de la vocalización. Entonces, hace una exageración de los movimientos. Déjame, por favor, denme 30 segundos a ver si lo puedo encontrar. No sé si les pasa a ustedes, yo tengo un mouse de la marca Philips y, y tiene la particularidad que ahorra energía, o sea, después de un minuto no... Marcelo. Perfecto. A propósito de lo que estamos hablando, me permito compartir con ustedes una imagen en movimiento.
Ok. Estábamos hablando, si algo es mudo, tienes que llegar a la gestualidad, exacerbar los movimientos. Breve explicación de la escena, chicos. Esto es una película que hizo en la década de los 70. Justo ahora se me olvidó el nombre del director y actor. Y es una película muda. Después de 40 años hacen una película muda. ¿Y quiénes están? Ava Gardner, Paul Raynor, Paul Newman, el de los ojos grandes, Marty Feldman. Y la gracia que tiene es que la única persona que habla en esta película es el mejor mimo de la historia, que es Marcel Marceau. Eso es una paradoja. Toda una película muda y la única palabra que sale en la película es no, y la dijo un mimo. ¿Cuál es la otra cosa interesante? La rutina de ese mimo se la dio Alejandro Jodorowsky, chileno, para los que todavía no lo conocen. Entonces es interesante una película. Me acordé, Mel Brooks. Mel Brooks es un comediante, ha hecho muchas películas, pero además es el creador de uno de los personajes favoritos que yo tengo, que es el Super Agente 86. Y con ese humor absurdo, es uno de los pocos tipos que hace humor absurdo hacía. Genial. Les quería mostrar. Entonces, si dentro de lo que es la historia están los personajes y los diálogos, y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Mis personajes no van a hablar, perfecto, que no hablen vocalmente, pero la forma como interactúan los personajes sí tiene que entenderse, obviamente, lo que están comunicando. Profe, y al ser un cómic mudo, no sé, es una interrogante que tengo. ¿No será que también se necesita mayor cantidad de páginas y escenas para poder expresar de mejor manera el concepto? Totalmente de acuerdo. Ya puedes generar más escenas o, ya lo dijimos, yo le estoy pidiendo mínimo 8 páginas, 2 cuartillas. Si alguien necesita más, pero no se olviden, múltiplo de 4. 4, 8, 12, 16, 20. Y así sucesivamente, multiplicando. La tabla del 4 no es tan difícil, chicos. Me costó como 2 meses, pero la aprendí. Debería haber un libro de matemáticas para diseñadores. Ok, tenemos entonces elementos. Tenemos los antecedentes, el concepto, objetivos, tenemos la historia, y ahora pasamos a lo que todo el mundo está esperando, pero con ansias. Ilustraciones. Los monitos. ¿Ya? Por lo cual se hicieron famosos cuando ustedes estaban en la educación media. Y los profesores los odiaban porque su cuaderno de matemática tenía dibujos. Y el profesor de historia lo único que quería que ustedes les dibujaran el combate naval, pero súper grande adelante. Y para los actos del colegio querían que pintaran algo, obviamente gratis, llevando ustedes sus cosas. Y así se aprovecharon de ustedes toda la vida. Ya. O eran los que... no te puedo creer que la Vania... bueno, hay gente que hace clases no por vocación. No entiendo. En serio, si yo hago deportes, no puedo retar que la gente haga deportes. Ya. Pero vuelve a insistir, Vania, lo que tú estabas explicando ahí. ¿Cuál es el objetivo de un profesor? Obviamente yo te puedo enseñar lo que está en el programa. Porque hay un programa, y un programa es una guía, no es un suplicio. ¿Ya? Pero tengo que tener el criterio y la voluntad
de poder descubrir cuáles son las cualidades de cada uno de mis alumnos y potenciarlas. Si no estoy haciendo autómatas, estoy haciendo gente que replique lo que yo quiero que repliquen. ¿Y eso los hará felices? No. ¿Sacará el yo gigante que llevan dentro, que lo han reprimido? Tampoco. Siempre nos reímos de esto cuando conversamos con Piña, Leo, la Pame, y es que el primer año cuesta enormemente, no porque ustedes vengan mal, sino porque vienen muy mal. Vienen tan frustrados de que no les permitieron opinar, no les permitieron dibujar lo que ustedes querían, los cortaron, los castraron mentalmente, y cuando llegan a nuestra carrera, nosotros demoramos más en vaciar todas las estupideces que les pasaron y decirles, chicos, hagan, piensen lo que quieran, pero metodológicamente. Dibujen lo que quieran, pero en función de un objetivo. Y si aún así quieres dibujar algo que a ti te tinca, hazlo. En serio, hazlo. Me frustra ver ese tipo de arrastres. En un momento dado, mi hijo, estando en sexto básico, la mamá me dice, ayúdalo a pintar. Entonces yo entro a su pieza y le digo, mira, para pintar con esta, tienes que usarla de esta forma, este producto. Entonces me dice, no, la profesora no lo usa así. Ya, y le digo, ¿cómo lo usa? Me explica. Le digo, chuta, es que estamos en un pequeño problema. Me dice, ¿por qué? Porque yo diseñé el producto. Ya, lo que tú estás usando, yo hice el contenedor, la etiqueta, y soy yo el que lo testé. Entonces yo sé cómo se usa el producto. Te quedan dos alternativas. Hazlo como ella te dice que está mal, hazlo como yo te digo, y le explicas que yo no tengo ningún problema en ir a enseñarle. Entonces, hay cosas que no es que uno tenga el ego muy grande, la verdad no lo tengo, pero trabajar en la empresa que construía todas esas cosas. Vivía inserto en eso, jugando. Entonces, qué bronca, en serio, me dolió lo que escribió Vania, porque así como le pasó a ella, creo que a varios de ustedes les pasó y también me pasó a mí. O sea, llevamos cuántos años frustrando y además te salen pelafustanes. Oye, que ando educado hoy día. Pero ustedes saben que pueden reemplazar pelafustanes por cualquier garabato criollo, ¿ya? Que te dicen que la educación no es un derecho, sino que es un negocio. Que si tú tienes con qué pagar, puedes ir a un mejor colegio, ¿ya? Cuando la educación debe ser parejo para todos. Ya lo vimos en el documental de Michael Moore, como es en Finlandia. Historia, arte, tecnología, si no lo están sacando, lo están disminuyendo de tal forma que ni siquiera están profundizando. Alguien me puede decir, que le están dando fuerte a las matemáticas. Pero tampoco pasa. La India como país se cuestionaron qué es lo que iban a hacer como potencia. Y la educación del país dijo, acá hay que apuntar a las ciencias exactas, es decir, a las matemáticas. Y los colegios comenzaron a entregar muchas matemáticas, educación media, muchas matemáticas y institutos y universidades vinculadas a las matemáticas. La gran mayoría de los ingenieros que están ofreciendo sus servicios a través de la web son indios. No sé si a ustedes les llegan, pero a mí me han llegado varios correos de indios ofreciéndome servicios para hacer aplicaciones. Vean, cuando termine una película,
de animación, vean al final la cantidad de nombres indios que aparecen. Y es porque los tipos, claro, comenzaron como país, tomaron una decisión. Acá todavía no tengo idea qué quieran hacer. O sea, si yo, o sea, mi objetivo está, o sea, tengo claro cuál es el objetivo. Tener gente inculta para pagarle menos. Y obviamente le das un bonito y quedan todos felices. Ok, entremos entonces a las ilustraciones. Imágenes, bocetos, ilustraciones, como ustedes quieran llamarlo. Las imágenes obviamente tienen que ser coherentes con el tema a tratar, con el concepto que estoy desarrollando. Si voy a hacer una parodia, sí, ¿alguna vez vieron los Picapiedras Sí. y los Supersónicos? No la pasaron nunca. ¿Ya? Eran los Picapiedras, pero en el futuro. Eran exactamente lo mismo. El jefe chico, explotador, el tipo que trabajaba en una oficina. En resumidas cuentas, visualmente, o sea, humanamente, ustedes ven a los Picapiedra y pueden ver Casado con Hijos, la versión yankee, obviamente. ¿Ya? Y que es una serie que en este momento no podría andar. Como bien dice, sería políticamente incorrecto. Hace rato que ya no la dan. Creo que No, más de 5 años. sí, pero qué bueno que existe YouTube y uno encuentra esas joyitas. Entonces, las imágenes son coherentes con el tema a tratar. Los bocetos que ustedes van a realizar permiten la creación de un personaje. Los gatitos que hizo la Jacqueline Amanda. Yo puedo dibujar gatos, pero los gatos después tienen un carácter. Y acá viene una cosa pensando futuro, si les gusta este tipo de cosas. Pero cuando se inicia un personaje y el personaje logra por fin tomar su lugar en la historia, el personaje tiene vida propia. Se trasciende, va más allá del autor. Ejemplos, tienen a Condorito, todos saben que aparece la firma de Pepo, pero Pepo ya no dibuja. Condorito sigue. Y Condorito sigue, y es más, sigue inserto en muchos países de la región. Y la gente cree que es de ellos. ¿Ya? Snoopy. Charles Schulz ya murió. Pero uno sigue viendo a Snoopy. Y eso que incluso antes en la clase anterior recuerdo que decíamos que era más conocido que por el otro nombre. Claro, nadie lo conoce como Maníes, Peanut. Sino que todo lo dice, Charlie Brown. Charlie Brown, ¿quién es Charlie Brown? Lo dice Snoopy. Sí. Y el perro, de ser secundario, tiene más fuerza que su propio dueño. ¿Ya? Termina sacando a pasear al dueño. Claro. La Mafalda. La Mafalda tira diaria durante 10 años. Hasta que Kino ya no dio más. Y la Mafalda, bueno, la Mafalda es uno de los personajes que no creció. ¿En qué sentido? Físicamente. Si ustedes analizan la historia de los cómics, son muy pocos los cómics donde los personajes fueron creciendo a medida que pasaban los años. En Chile tenemos solamente uno, que es Artemio, y Artemio era un junior en la década del 70 y cuando vuelve del exilio, vuelve guatón, pelado, con familia. Siguió viviendo. Ya, entonces es interesante eso. Ok, las imágenes deben ser coherentes, los bocetos permiten la creación del personaje, y acá viene una cosa, los bocetos poseen calidad gráfica adecuada al nivel académico. Todos ustedes dibujan, por algo están acá. Porque en algún momento dijeron, no, si aparece alguien, ¡oh, dibujar es bonito! Pero dentro de esto, el dibujar es una herramienta más nomás. Y se puede aprender a dibujar.
Pero a veces el dibujo no es tan bueno, pero permite contar la historia. Volvemos a Charlie Brown. Son monos redondos. Son súper simples para expresar mensajes. Hay unos que son súper acabados, pero otros son recontra simples. Chin-chan. Es un dibujo extremadamente feo el de Chin-chan. Hasta el baile de las pompas es feo. Pero la historia, cómo lo cuenta, hace la diferencia. Entonces, si el dibujo es coherente con la trama, alguien me va a decir, mira, no es muy acabado, pero está justo. Bueno, yo le he mostrado mucho a Hugo Pratt, me gusta cómo dibuja a Corto Maltés, pero su dibujo es básico, es recontra simple, pero tiene una particularidad, que si yo borro una línea, el dibujo se cae, no existe. Es extremadamente concreto el dibujo, pero las historias que cuenta son tan poderosas que el dibujo desaparece. Y entonces cuando ya el dibujo no es como uno puede decir, oh, dibuja espectacular, pero la solución gráfica es coherente a los conceptos, van juntos. La gráfica propuesta permite e invita a ver el resultado final. ¿Nunca les ha pasado que han visto un cómic en un local comercial y la portada es espectacular? Y uno lo abre y adentro dice, chuta, nada que ver, pues la portada es súper buena. Como, bueno, pasa. Las sinopsis de las películas son súper buenas y cuando veo la película, era mejor la sinopsis. Sí. ¿Ya? Pero hay historias de cómo deben ser contadas. En ningún caso acá, por ejemplo, dice, la solución gráfica son coherentes a los conceptos. Entonces alguien me dice, mira, yo estoy haciendo una novela negra, es decir, estoy trabajando con el noir, y si es una novela negra, obviamente no lleva colores, o son colores opacos. La ambientación me genera ya el concepto. Pero si estoy haciendo una novela ambientada en el Carnaval de Río, y lo hago en blanco y negro, va a costar. Si en el Zambódromo es color sobre color sobre color sobre color. Entonces, muchas veces el tema automáticamente te dice lo que tienes que usar. Qué tipo de técnica, qué tipo de color. Y obviamente el mercado, el target, a quién estoy orientado. Entonces, esas son las apreciaciones que yo tengo. No sé qué piensan ustedes. Sí, pienso que por lo menos si ayudan, es una buena base para saber en qué uno se equivoca y en qué uno podría mejorar. Hasta el momento llevamos... Yo igual estoy de acuerdo con lo que planteó usted, profe. Ya. Si a veces me dan ganas hasta de hacer clases, en serio. ¿Verdad? Sí. Ayer entregué mi tarea. ¿Ha considerado la universidad? Sí, pero me han hablado re mal de esa universidad, entonces, imagínate, hay un chiste interno que una vez tuvimos con Baeza. El sábado ahí lo comentaba. Oye, les voy a pedir unos 30 segunditos que de tanto hablar necesito beber agua. Ya. Uf.
no sé si les pasa a ustedes, pero como vuelvo a insistir, yo soy docente, no soy profesor. Y a nosotros jamás, como diseñadores, nos enseñaron a impostar la voz, ni a manejar la respiración. Entonces, cuando hablo mucho, se me secan las fosas nasales y la garganta, y además, como no hablo, solamente hablo con ustedes cuando nos toca clase, y todas esas cosas que a uno le pasan, cuesta. Perfecto, entonces hasta ahí tenemos nos faltaría un detalle, lo que es el producto. De verdad que físico. Sí, pues, hay un producto que tenemos que realizar. Y en alguna parte, acá está. Soy el rey de los papelitos. El producto tiene que ser corpóreo, ¿verdad? ¿No? No. Es corpóreo, lo tienen que imprimir. Ah, ya, corpóreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería cumplir? ¿Resistencia? La cantidad de hojas señaladas. Ya. Entonces tenemos cantidad de hojas. Una dimensiones determinadas, perdón. Sí, es decir, cumplir con el formato. Exacto. Si hay alguien, y por eso además está pensado en un formato tamaño carta, o no miento, era medio oficio, para poder emplear un poquito más. Y el tipo, ya tenemos el formato y la cantidad de hojas. ¿Qué más deberíamos tener adentro? Una diagramación correcta. Ya. ¿Se acuerdan qué significaba diagramar? Ordenar en los elementos dentro de la página. Muy bien. Oye, se están ganando unas estrellitas fabulosas. Como hay que imprimirlo, ¿qué tipo de impresión deberíamos tener? Y no estoy hablando si es láser o de inyección o si está pintado al óleo, como lo hace Vicente Segreles, o si es con aerografía, como lo hacía Richard Corbett. Sino que si yo voy a imprimir, la impresión tiene que estar pulcra en todo sentido, no puede ser con banding. ¿Qué es lo que es ¿Cómo puede banding? ser con qué? Banding. Banding es cuando se te comienza a acabar la tinta. Cuando sale la Ah, ya. liñita, así como en la... Precisamente, Ah, las comienzan líneas, las sí, ya me líneas. acuerdo de eso. Sí, Ahí está. ya. Y eso significa dos cosas. Uno, por un lado, tener las tintas. Y dos, limpiar los cabezales. Y tener un papel adecuado. Mucha gente, por ejemplo, cuando recién salió la impresora de inyección de tinta, le metían papel cuché. El papel cuché en sí es un papel que tiene encima, está recubierto por una capa de kaolín. Y los rodillos, las primeras hojas las toman bien, pero los rodillos se comienzan a empastar con el kaolín y después comienza a patinar la hoja, por un lado. Entonces, daba vuelta el rodillo y te manchaba. Y después cuando pasaba la hoja, como es un papel estucado, y uno lo podía tomar con las manos tienen grasa. Por más que tú te limpies, el cuerpo humano exuda y te queda marcado. Entonces, al pasar la tinta, en ese sector queda marcadita la huella digital. Lo otro, cuando el papel es brillante, la tinta nos absorbe. Entonces, la forma de secarse no es pareja, no es homogénea, y te quedan como pintitas. Hasta que salió un astuto y dijo, escuchó Paco.
y colocaban cuchillo opaco y el cuchillo opaco absorbe la tinta, pero suelta más caolín. Y el problema, chicos, es que cuando pasa el cabezal con la tinta, el caolín se va quedando los cabezales y comienza a tapar los cabezales. Y resultado final, la impresora se moría. Entonces, dice, podríamos limpiar los cabezales, pero de tanto limpiar se echan a perder. Entonces, después salieron papeles fotográficos que te permiten imprimir. Y la Francisca Mineret nos dijo el semestre pasado que había encontrado un lugar súper, hiper, ultra, donde el papel era imprimible por las dos caras. Todavía me acuerdo de eso. Si tengo la memoria elefante para ese tipo de cosas, para otras no, pero para esas sí. Ay, profe, tuve el medio trabajo así porque mi impresora es básica, de hecho le tenemos un sistema continuo incorporado y la cosa es que no tomaba el papel porque era de, no me acuerdo si era de, creo que de 500 gramos y no la tomaba. Ya. Entonces, menos mal que mi suegra tiene impresoras así bien bacanas y sí tomó allá. Si no, ahí hubiese quedado con el papel, pues hubiese tenido que imprimir en otra cosa. Claro, oye, suegra, esa palabra. Hay una persona que decía, suegra, palabra que sin tener filo hiere. No, así nos llevamos bien. Ya. Mira, ya hay una cosa conceptual, porque comúnmente los yernos hablan mal de la suegra. Y viene suegra y además viene con nombre, apellido y alguna otra profesión y hablan repestes. Y avanzando el tiempo uno es padre y tus hijos a esa misma señora le dicen abuelita, que son dos conceptos distintos. Suegra tiene una connotación negativa y abuelita tiene una connotación tan tierna y es la misma señora. Pero es la observación de dos puntos de vista distintos. Claro. Entonces, yo hasta el día de hoy con mi suegra siempre me he llevado bien. Es más, creo que me quieren más a mí que a su hija. Siempre tuve problemas con los suegros. Nunca entendieron la joyita que tenían en la casa. Oye, después de este desvarío, tenemos la impresión. Entonces, la impresión tiene que estar bien hecha. No pueden haber gotitas de tinta, no puede haber el banding, se me acabó la tinta. Significa, chicos, que en algún momento ustedes tienen que recurrir, tienen que ver eso con anterioridad. Ya, yo no puedo llegar a donde mi cliente y decirle, se me cortó la luz anoche, así que no puedo ir a trabajar. Y dice, pero tuviste semanas para hacer eso. Y hemos tenido semanas. Ahora, el producto, además tenemos que imprimir una tapa. ¿Se acuerdan que las tapas las podemos definir como tapa 1, 2, 3 y 4? Que en total tendríamos 4 cosas. Las tapas comúnmente, en cualquier revista, la tapa es más gruesa que el interior. Puede ser, en este caso, trabajar al mismo gramaje. Anyway, da lo mismo. Pero existe algo que se llama encuadernación. Es decir, estamos pidiendo lo más simple, que es la encuadernación simple con corchetas al lomo, 2 corchetas al lomo. Vamos a explicar cómo hacerlo después manualmente, como para que nadie me diga, que no tengo una corchetera tan larga. ¿Ya? Y ahí estaríamos. Ahora, dentro del producto, tengo la historia, pero las tapas, además, tiene una portada, y ahí se le tienen que jugar, así, la más Marvel. Y en la tapa 3 estarían la nota bibliográfica, de dónde saqué la información. Porque ustedes tienen que, ya en los antecedentes, buscar la información, y cada vez que buscan información, obviamente copian el link de donde sacaron, o si hablaron con una persona, o si hay un libro, entonces estaría la bibliografía.
En la etapa 2 vamos a poner lo que son los objetivos. Y en la etapa 4 ahí pueden colocar lo que ustedes quieran, saludo a la familia, pero inclusive puede ser la misma portada que toman las dos hojas. Había una serie canadiense de superhéroes, así de tipo Marvel, pero canadiense, y era muy entretenido, que tú al abrir el cómics, venían unas que eran de hojas más pequeñas, pero al llegar a esa parte tú la abrías y se desplegaban, entonces tenías una lámina de 4 páginas. Era fabuloso. Pero eran los típicos superhéroes que luchan con esos ejércitos gigantes, destrozan ciudades y andan. La niña obviamente tiene unas pechugas gigantes y una cinturita de avispa, y el muchacho tiene una caja torácica gigante, también con una cinturita pequeña, y, y músculos, pero sobre músculos, hasta la nariz con músculos. Profe, yo le iba a preguntar sobre el tema de por ejemplo, de las páginas que tiene que ser doble o no. O sea, por ejemplo, cuando uno lo lee por los dos lados, ¿no? Sí, sí, pues. ¿Y eso cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, yo he intentado imprimir por los dos lados en mi impresora y queda así como ella agua el papel. Sí, en este caso particular yo creo que lo mejor, en función de lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer por separado nomás, ¿ya? Que después lo puedes, al momento de, claro, ¿Pegar? y no lo pegamos, no, porque como al pegarlo no lo vas a poder doblar ni abrir. Se produce un efecto muy extraño, entonces mejor dejarlo abierto, ¿ya? Es decir, tengo mi dibujo, está blanco y sigue el otro dibujo, ¿ya? Porque si ustedes lo pegan, se va a englobar, o se van a hacer este tipo de cosas, o la fibra del papel no te va a permitir. Si tienen la posibilidad de invertir, por ejemplo, podrían imprimirlo en láser, de Fábula, en Plan B, que trabajan con formato A3, o como el dato que dio Francisco también, de donde imprimió él su libro, Emotions. Emotion, como el tema de Air, Wind and Fire, que acá en Chile se conocía como Toma tu sopita. De hecho, entonces, impresiones láser, solo si se puede. en el caso particular de Motion, trabajan con el formato Hot Melt. ¿Qué es lo que significa Hot Melt? Que hay un pegamento que se pega en caliente, ¿ya? Es que es muy interesante el proceso del Hot Melt. ¿Nunca lo han visto? Bueno, yo he visto algunas cosas que han estado pegadas, pero siempre suelen terminar soltándose, así que no sé si es la versión barata de Hotmail o otra cosa. Sí, es que el Hotmail está pensado para determinado tipo de libro, y cuando yo trabajo con Hotmail no trabajo pegado al lomo, porque si trabajo pegado al lomo tengo que leerlo y la gente tiende a abrirlo. Son hojas sueltas que están aprisionadas y que mediante un proceso de una fresa se hacen surcos de 2 milímetros de profundidad. Entonces te queda la hoja como si fuera una peineta con ranuras. Y como están apretadas, el hot melt pasa esta goma caliente que se mete entre medio de las hojas por el costado y después viene y te apretan el papel encima. Entonces es un buen sistema, pero la gente lo ocupa para elementos que no debe, y además, vuelvo a insistir, trabajan tan adentro para aprovechar el papel que lo echan atrás. No tienen para cualquier tipo de cosa. Sí, sí, por eso hay que conocer los sistemas de impresión, por eso también hay que estar buscando. A ver,
déjame ver un detalle, por favor, si es que lo podemos compartir o no. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, Estoy buscando en este momento, chicos, en internet tengo una máquina y estoy buscando si tiene justo no tenía el vídeo, pero lo vamos a buscar de nuevo. Mm, Veamos. Está súper lento mi computador. Parece que tengo demasiadas tonteras abiertas. Vamos, máquina. Mm.